De repente tuve la sensación de que el futuro no era algo que fuera a llegar, sino que era algo que está pasando por debajo de nosotras o de nosotros. Es decir, algo que sucede ahora, pero no lo estamos viendo. Tengo la incomodísima sensación, de repente dicen, ostras, ha aparecido la inteligencia artificial. Y que, oye, resulta que cuando ha aparecido ya está ultra desarrollada y ya funciona. Hombre, pues algunos pasicos se habrán dado antes. Ha aparecido, es decir, aparecen, surgen eh, nuevas realidades y nuevas formas tecnológicas. Cuando digo realidades, digo la palabra realidades muy concretamente, ¿eh? Es decir, una realidad paralela a lo que llamamos realidad, que antes llamábamos realidad virtual y ahora ya no creo que sea virtual. Y esas realidades ya están construidas cuando las vemos. Es decir, quiere decir que algo, hay una corriente por debajo de nuestra realidad, de nuestro entorno, de lo que consideramos palpable, tangible, y está sucediendo. Y paré y dije, tengo que mirar a esto para entender dónde estamos y lo que está pasando. Es decir, hablamos de las violencias machistas, por ejemplo, porque el libro habla de las violencias. Y hablamos de la manosfera, o machosfera la llaman en español. Eh, y hablamos de algo entre oscuro y parecido a una realidad futura, como de machos organizados, ¿dónde? ¿Y qué es? ¿Y qué es la Deep Web? ¿Y qué son estas construcciones de violencia generadas por inteligencia artificial? Eh, es algo que ya está. Todo esto ya está y sin embargo no lo estamos viendo. Pero ya sucede. Y si sucede, ¿dónde está? Entonces pensé, bueno, voy a mirar desde el futuro, me voy a ir 20 años más allá, a 2040, por ejemplo, a mirar hacia 2020, 22, 23, 24 y ver qué estaba pasando en este momento para que se estuviera rompiendo algo que no veíamos que se está rompiendo. Es decir, en este momento todo se ha roto realmente. Se ha roto la sociedad que construimos con la imprenta. La sociedad que deviene de la imprenta ha desaparecido realmente. Ahora la información, la comunicación es tecnológica, no tiene que ver con la imprenta. Vale, pero de la imprenta nacieron la democracia y los medios de comunicación. ¿Qué es, pues, la democracia ahora y qué son los medios de comunicación? Bien, si sigues esos razonamientos, entenderás por qué no se leen periódicos o por qué los muchachos y las muchachas jóvenes, desde luego, no se informan por el telediario de Radio Televisión Española. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, eh, realicé un poco el gesto de tomar distancia, pero en realidad lo que narro es la actualidad, solo que necesito darle la épica de la distancia. A mí me apetecía, o creo que debemos mirar, o yo quería mirar, a las mujeres de mi edad, mujeres que somos contemporáneas de la construcción de la violencia, de esta violencia, contemporáneas de la destrucción del mundo que conocemos. Desde el momento que nosotras lanzamos la voz y decimos Me Too, o yo también, o cuéntalo, estamos construyendo una comunicación y somos sujeto y objeto de comunicación y somos medio de comunicación. Eso lo hacemos porque somos contemporáneas y nos hemos desarrollado con este cambio. Y hay otra generación que es hija de esa violencia, hija de esa ruptura, y su moral y su ética y su estructura de enfrentar todo esto, su estructura mental para enfrentar todo esto es otra radicalmente. Es mucho más macarra, mucho más bestia, mucho más gamberra, no tienen nada que perder y en el caso de las protagonistas de mi novela, que se encuentran en las manos con unos monederos fabricados con piel de escroto para llevar la farlopa, deciden, pues nos lucramos con esto, pero además vamos a ser terror feministas. Es decir, hay como hay un grotesco en ambos casos. Hay un grotesco, hay una eh, comiquización, perdóname el término, de lo que estoy narrando porque necesito jugar con unas realidades sin caer en el drama. Es decir, hay la brutalidad, la violencia,
lo salvaje de unas y otras, la muerte, el asesinato, etcétera, eh, eh, necesitaba quitarles el drama histórico, para, para narrarlas con soltura y con la violencia que merecen. Es decir, eh, al- el- hay un tipo de narración, podríamos llamarla tarantinesca, ¿sí? Que a mí me interesa mucho y es muy masculina, que es coger la violencia, pero que viene de los cómics. Son los Vengadores, es la Marvel. Hay una violencia y la violencia no es tan importante porque hay algo superior a esa violencia, que es la venganza, que es la construcción de un mundo distinto, la lucha contra Gotham, es igual. Vale, yo quería hacer eso y quería que como mujer decir, no, 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 este relato no es vuestro, yo quiero hacer de esto una historieta. Creo que nos van a joder vivas, pero nos van a joder vivas hasta el alma. Creo que nos van a castigar como no se ha castigado a nadie. Es decir, es como si en todo el imperio romano, de repente en 4 años se hubiera reventado el imperio desde dentro por parte de las esclavas más cochambres. Eh, es inaceptable. Es decir, de repente las mujeres en 5 años hemos destruido el relato que ha existido durante toda la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad nos relatamos una a una, por millones, todas. Ya no se puede no mirar nuestro relato. Y sin embargo no pasa nada. Pero de repente, ostras, nadie habría dicho que Trump llegaría al poder. Cuando lo vimos por primera vez dijimos, venga ya, vaya. Cuando vimos por primera vez a Milei con la motosierra dijimos, venga ya. Cuando vemos la extrema derecha en Europa, venga ya. Venga ya no, están aquí. Es decir, algo que era absolutamente impensable hace 20 años, que es un Trump gobernando los Estados Unidos de América, en este momento no solo es factible, sino que es algo a copiar y que está sucediendo en las sociedades, pongamos en este caso, blancas occidentales, entendiendo ese término. Eh, cuando, cuando me preguntas si estamos peor o mejor, estamos al borde de la atrocidad. Yo no creo que Trump sea capaz de gestionar la democracia. Yo no creo que Milei sea capaz de gestionar la democracia. Yo no entiendo por qué todos los periódicos de este país no están hablando cada día de que en Italia gobierna el fascismo. Tenemos un genocidio en el Mediterráneo, tenemos una guerra. Es decir, andamos manejando esto con el móvil en la mano y con las fotos de Instagram, ¿sabes? Eh, hay como un hilo muy pequeño que está a punto de romperse y que, claro, se volverá contra aquellas que hemos roto eh, lo que era estable, porque en cierta manera había una estabilidad. Es decir, si las mujeres no llegamos a narrar las violencias que sufrimos cada día, oye, fíjate, lo llamábamos estado del bienestar. ¿Para quién coño era de bienestar? No para nosotras, o sea, no para la mitad de la población, pero a eso súmales las mujeres negras, las racializadas, los hombres negros. Es decir, de repente se pone en crisis todo lo que llamamos heteropatriarcado blanco, que sois muy pocos. Y sin embargo lo llamábamos estabilidad, lo llamábamos democracia, estado del bienestar, socialdemocracia, derechos. Ojo, ojo que de repente nada de eso era real. ¿Y nosotras? ¿Nos vamos a quedar igual? ¿Nos vamos a quedar paradas? ¿O las que vienen detrás van a decir, estas imbéciles que solo contaron, pi, 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 algo más hacía falta? Yo creo que apartarse es imprescindible. Eh, yo no he encontrado otra manera. Igual hay otra manera, pero quizás esa manera es demasiado violenta para mi edad, no para mi manera de pensar. Yo ya me encuentro un poco mayor para ciertos tipos de violencia. Entonces creo que apartarme es la manera de no seguir recibiendo hostias todos los días. Eh, entonces, a ver, te apartas y a la vez que te apartas
miras con mayor distancia y al ver con mayor distancia sabes responder mejor. Ese apartarme, yo hubo un día, una vez, de repente, que decidí, se acabó. Y después de 3 maridos, dije, se acabaron los hombres, ni uno más. Me busqué una novia, tengo una novia estupenda, me casaré. De repente dije, se acabó Twitter, que era mi herramienta de trabajo realmente, como activista y también como profesional. Se acabaron ciertos medios de comunicación, se acabaron ciertas costumbres. Y de repente cambió mi vida social, mi vida económica, mi vida sexual y mi forma de comunicarme y mi vida profesional. Yo soy profesional de la comunicación. Y mi forma de comunicarme. La comunicación para mí lo es todo, tanto la ficción como el periodismo. Bien, todo eso lo modifiqué radicalmente. Dejé de beber, dejé de drogarme, dejé absolutamente todo lo que acostumbraba a hacer. Se acabó. Y pensé, ¿por qué estoy haciendo esto? Esta forma de apartarme en el momento en que no sigo los usos sociales que seguía, me estoy apartando radicalmente. Es decir, hay un montón de usos sociales y de costumbres sociales que yo ya no practico en absoluto, sin hacer gala, pero que no practico en absoluto y podría pasar por una mujer muy extraña si te los contara. Pero de repente pensé, ¿qué te está pasando? Porque esto que estás haciendo no es exactamente consciente. Estás tomando decisiones. ¿Qué estás haciendo? Estoy construyendo un apartamiento radical. De ese apartamento radical, lo único que me queda es que vivo en una ciudad. Y sin embargo, todo el resto lo he apartado. ¿Para qué lo he apartado? Para que no me siga haciendo tanto daño. ¿Y para qué quiero que no me siga haciendo tanto daño? Para poder contarlo, para poder mirarlo y contarlo, analizarlo sin participar. Porque mientras participamos, no podemos analizar bien. Y eso es lo que intento hacer con esta novela. La ficción es imprescindible, imprescindible. Es decir, 20.000 millones de abejas, de especies, 20.000 especies de abejas, o no sé cuántas miles especies de abejas hay en la película, hace mucho más por el movimiento trans y por los niños y las niñas trans que todas mis manifestaciones y las manifestaciones de todas las que salimos a la calle, incluso que la ley trans. El cuento de la criada hace mucho más para explicar cómo se someten nuestros cuerpos y qué está por venir que cualquier teoría y cualquier ensayo y cualquier artículo muy bien intencionado y efímero, porque lo periodístico es efímero. De repente la ficción solidifica y lanza al futuro aquello que en periodismo es efímero y aquello que en el debate y en el análisis es volátil, y mucho más volátil en un momento en que lo estamos llevando a cabo en las redes sociales. Eso necesita posarse y lanzarse al futuro. Porque nos hemos olvidado, con la imprenta también, y vuelvo a la imprenta, nace la novela moderna, y la novela moderna lanza al futuro los contenidos que no son la propia novela, sino que son los usos del tiempo. Es decir, sabemos lo que se comía en el tiempo del Lazarillo, sabemos cómo era el sexo en tiempos de la Celestina, sabemos las costumbres en tiempos de Romeo y Julieta, y todo eso está narrado por hombres machos blancos en general. Eso es la parte. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aterrizar lo que está pasando en voz de las mujeres. Y entonces es muy impresionante cómo de repente, al abrirse la puerta con el Me Too, todo empieza a suceder en 2017 con Me Too. Todo empieza a suceder en las redes sociales. Ya no valen de nada los medios de comunicación anteriores a las redes sociales, de nada. Al abrir esa puerta, queda en evidencia dos cosas. Una, que hasta que no hemos tenido esa puerta, los otros no se han ocupado de relatarnos. Ni los periódicos, ni las radios, ni las teles, ni el cine, ni su puta madre. Dos, que podemos hacerlo. Y entramos en tromba. Y de repente está la necesidad de narrarnos tan bestia que las mujeres empiezan a narrarse una a una, lo suyo, lo mío, me too, cuéntalo. Ostras, eso o se aterriza en la ficción. Para poder usarlo, para poder manejarlo, es necesario aterrizarlo. Yo recuerdo a mí cuando me dijeron que iba a tener una hija, yo tenía un hijo, mi hijo mayor es chico y la pequeña es chica.
Y cuando me dijeron que iba a tener una hija, ostras, yo me quedé, me rompí. Pensé, no, por favor. En teoría estaba muy contenta, todo el rato pensaba, ay, a ver si tengo una niña, ay, jaja. Y de repente el ginecólogo me dijo, vas a tener una niña y pensé, ¡ah! No, no, por favor, no, por favor, no. Y me rompí por dentro y pensé, párate, fallarás. Aquí hay un trauma, aquí hay un daño que no quieres que viva esa niña que tú vas a tener y que tú has sufrido y que hemos sufrido. Estoy hablando hace 15 años ya, ¿eh? Siéntate y cuéntalo. Y escribí una novela, que es de las novelas más atroces que he escrito, que es Las niñas perdidas, donde necesitaba contar violencia contra las niñas para poder yo manejar la violencia que estaba dañándome y doliéndome tanto. Las ficciones nos permiten manejar la violencia porque las llevamos a personajes, no son personas. Es mucho menos dolorosa una ficción que Rociito contando lo suyo. Las redes sociales no necesitan autorización. Se rompe la jerarquía, se rompe la idea de autoridad. El director del país, la directora del país, la directora el director del Mundo, el director del Español, el del Confidencial, la cadena, nos importa un pito. Ya no te necesito. Dos, de la misma forma que no hay autoridad, no hay jerarquía. Se rompe la jerarquía. Eso es dificilísimo, ¿eh? Mi chico, es haber roto la jerarquía. Y tres, no necesitamos invertir capital. Y esta es la base. Por primera vez en la historia, para comunicarnos no necesitamos invertir capital. Porque es cierto que la imprenta sacó el conocimiento de los monasterios y de los castillos. Es cierto que popularizó. ¿Pero qué popularizó? ¿Quién decidía lo que se publica? ¿Quién decide hoy mismo lo que se publica y lo que no? De repente las redes sociales se convierten en un medio de comunicación de masas, que esta es la base, donde sin invertir capital tú puedes decir, me too, a mí también. Y tan X me toos componen una nueva memoria colectiva. Y esa nueva memoria colectiva se narra sola. No necesita autorización para narrarse. ¡Joe! Ya nos hubiera gustado que con todos los torturados y torturadas de la transición pasara lo mismo. No podría haber salido Carmen Calvo a decir con una mierda en la boca que la transición fue un periodo de paz absoluta. La transición fue un periodo de torturas en las comisarías. Eso fue la transición. Y bastantes asesinatos. Eso no, o sea, cuando Carmen Calvo dice la transición fue un periodo de paz absoluta, lo puede decir porque a esa gente que la torturaron no se le permitió narrarse y ningún medio de comunicación lo narró. Esa es la diferencia con la actualidad. Es fundamental el anonimato. Para empezar, porque no tenemos por qué exigirle a las mujeres que han sido violadas o agredidas que den la cara y que pongan el cuerpo. Es una salvajada hacerlo. Y después, porque el relato que emerge es distinto. Tú fíjate, en Cuéntalo, las mujeres que relataban abusos sexuales en la infancia eran el 20 y pico %, más o menos. Y coincidían con las cifras oficiales, las que tenemos del CIS. Cuando quitamos el nombre, lo que estoy haciendo en Instagram ahora con Se Acabó, no tengo los datos todavía analizados, pero sí manejo yo los datos porque lo hago a diario. Se ha triplicado. Yo creo que ronda el 60%, desde luego más de la mitad de los testimonios son cuando las mujeres eran menores de edad, o por lo menos el primer abuso, la primera agresión sexual siendo menores de edad. Eso se consigue quitando el nombre. Si aseguras, si les das la confianza de decir, no te preocupes, tu nombre no va a aparecer, son capaces de decir, mi abuelo me violaba. Y yo creo que ahí hay una protección, como decías, una protección de la familia, de tu entorno. Yo creo que las mujeres, los cuidados los llevamos cosidos al alma. Porque si tú dices mi abuelo me violaba, conviertes a tu madre en la hija del violador, o a tu padre en el hijo del violador, a tu hermana en la nieta, a tu hermano en el nieto, etc. Si tu nombre desaparece, puedes narrarlo sin ensuciar, sin dañar a la familia, sin someterla a un proceso que no sabes si va a querer llevar. Que es imprescindible, que es bueno, no lo juzgo. Sé que funciona así y que funciona así por algo, sin duda. Porque yo soy activista. Es un poco como preguntarle a un fotógrafo de guerra cómo puede hacer fotos cuando en medio de la muerte.
o a alguien que trata con salud mental, cómo no se vuelve loco tratando con locas o con locos. Eh, para mí es un trabajo y sé que si me involucro íntimamente, si yo entro íntimamente, no me lo puedo permitir y no debo permitírmelo. Y en tanto que no debo permitírmelo, me abstraigo, me alejo y la Cristina activista que trabaja ahí no roza a la Cristina ser humano que me moriría. Yo recuerdo con Cuéntalo, al principio no lo hice bien, empecé a leerlos desde mi carne, desde el yo, y tuve que parar y tuve que tener tratamiento psicológico, tuve que ir a terapia porque me dañaron. Y después, cuando ya empecé a manejarlos como datos y a ofrecer una memoria y a estructurarlo como memoria, es cuando pude. Para mí, el archivo de Cuéntalo o el archivo de Se acabó es un poco como el nunca más de Sábato, después de los crímenes de las juntas militares. Necesitamos esos relatos y alguien tiene que recogerlos. Eh, a mí me parece bien ser yo, eh, pero no voy a pasarlo a lo íntimo. Hay algunas veces que me tocan, ¿eh? Hay algunas veces que he tenido que decir, ¿qué hago? ¿Llamo a la policía? Esta tía está en peligro, pues, de repente alguna cría, alguna madre que me ha contado, está pasando esto, cuando me cuentan, está pasando, no me pasó, sino es que mi marido hace esto o es que mi padre hace esto. A ver, tienes ayuda, tienes dónde ir, pero son muy pocos los casos, son muy pocos. Normalmente a todas les respondo, a todas les digo muchas gracias, un beso, tira para adelante, tal. Pero ha habido algunos casos pero casos muy sangrantes, es decir, hubo una mujer que tuve miedo y tuve que intervenir porque tuve miedo que la fuera a matar ese señor, del cual me estaba hablando un día, otro día, otro día. Claro, porque no solo es una vez, hay muchas de ellas que poco a poco les va saliendo. Hay que leer a Lorca siempre. Hay que leer a Lorca siempre, obligatoriamente. Yo no conozco nada como el romancero gitano, pero tampoco conozco nada como el poeta en Nueva York. Hay que leer. Me riñen siempre porque digo nombres de chicos y de hombres todo el rato, pero yo tengo una edad en la que me formé con libros escritos por hombres. Pero bueno, por ejemplo, actualmente hay dos autoras, Laura Fernández y sobre todo Lucía Ligmaer, que es que además las quiero porque me alimentan. Hay que leer a Lucía Ligmaer, hay que leer a Laura Fernández, hay que leer a Gabriela Wiener, a Gabriela Cabezón Cámara. Yo me crié leyendo y me formé como escritora leyendo a, a Steinbeck, a Faulkner, a Calvino, a todo el boom latinoamericano, absolutamente todo, que ahora leo algunas cosas, me da un pudor porque qué mal ha envejecido alguna prosa que nos pareció sustancial y qué ideas más cochambrosas y qué lenguaje más cochambroso. Eh, nuestra nueva manera de mirar, tenemos una nueva manera de mirar a la realidad y esa nueva manera de mirar a la realidad sostiene, hace que las novelas se mantengan mal, sobre todo las novelas. Szymborska, hay que leer la poesía de Szymborska, por supuesto. Silvia Plath, también, claro. A mí me gusta Safo, pero no porque me haya hecho lesbiana, me gusta Safo porque me gusta. Pero fíjate, por ejemplo, leí hace poco From Mice and Men, de Ratones y Hombres, me volvió a golpear y a parecer maravillosa. Frankenstein de Mary Shelley, de repente supe que eso no lo había escrito un hombre. Había una inteligencia fuera de lo común. Hay una forma de mirar que mezcla la crueldad y la compasión. Lo compasivo que encierra Frankenstein no tiene parangón. Claro, leí pronto a Virginia Woolf y leí pronto a Gloria Fuertes, que ahora se ha vuelto a publicar la poesía que no era infantil, pero yo creo que
Frankenstein fue una de las primeras. Y luego, también, fíjate, en Patricia Highsmith, no Carol, Ripley, en Patricia Highsmith hay una sequedad amoral que me interesa mucho porque es de una dureza de alguien que ha sufrido un tipo de daño en el que yo me reconozco. Es decir, ¿sabes? Yo me imagino siempre a la Highsmith como dura, dura, ¿sabes? Cuando haces así y dura, dura. Y en esa dureza me reconocí en cuanto empecé a leer a Patricia Highsmith en algo sintácticamente seco. Me interesa mucho la sintaxis.